Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309. WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día domingo 27 de septiembre de 2020 y son exactamente las 10 de la noche con 55 minutos. Esta noche vamos a hablar de un tema más de la Biblia, que es el tema que le he puesto por nombre ¿cómo funciona la soberanía de Dios? Vamos a hablar de la soberanía de Dios. ¿Cómo funciona la soberanía de Dios? Para tener una idea de lo que significa la palabra soberanía, busqué unos conceptos en el diccionario de la Real Academia Española. Dice soberanía, cualidad de soberano. Número 1. Número 2, poder político supremo, que corresponde a un estado independiente. 3. Alteza o excelencia, no superada en cualquier orden inmaterial. ¿Qué significa alteza? Alteza significa es el tratamiento que se le da a los reyes y príncipes. Es la forma de tratar a un rey o a un príncipe. Entonces, el concepto más importante que nos va a ayudar con respecto a soberanía de lo que acabamos de leer es donde dice poder político supremo que corresponde a un estado independiente. Un estado soberano e independiente es aquel que se rige por sí mismo y no admite órdenes ni directrices directas impuestas por gobiernos de otros países. Ahora vamos a ver el concepto de soberano. Número 1, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Un soberano es aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Yo creo que es a eso a lo que se refiere cuando dicen que Dios es soberano. A eso se refiere cuando dicen que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios ejerce y posee la autoridad suprema e independiente de todo lo que existe. Dios es soberano. Es la máxima autoridad de la existencia, de la vida, de todo lo que existe. Él es la máxima autoridad. Dios es soberano. En ese sentido, es soberano porque Él posee y ejerce. Posee y ejerce la autoridad suprema e independiente del universo y de todo lo que tiene vida, de la vida, de todo lo que existe, porque Él es Dios. Yo creo que es el concepto que nos va a servir aquí. El concepto de soberano, Dios como soberano, ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Entonces, ¿por qué quiero yo hablar de esto? Quiero hablar de esto porque tenemos un concepto equivocado de la soberanía de Dios. Tenemos un concepto torcido de la soberanía de Dios. Fíjense pues, cuando yo siendo una persona que va a la iglesia, yo soy un buen cristiano, trato bien a mi familia, no ando pecando, emborrachándome o practicando el adulterio o adicto a la pornografía o adicto a alguna cosa, alguna droga o alcohólico. No soy nada de eso. Yo soy un buen cristiano. Sucede que tengo un accidente en mi vehículo y mi vehículo queda completamente destrozado, no tenía seguro y yo quedo muy golpeado. Entonces, ¿qué explicación le voy a dar yo a esto? La explicación que le voy a dar es de que esa fue la voluntad de Dios, porque Dios es soberano
Y Él sabe lo que hace y por qué permite que las cosas sucedan. Resulta que la pequeña hija de 6 años del vecino fue a una excursión del colegio a unas piscinas y se ahogó. La niña se ahogó. Los vecinos son buenas personas, también son cristianos ellos. Y son buenas personas, gente que va a la iglesia y que viven bien. Hasta donde uno puede saber, viven bien. Por lo menos la vecina nunca se queja del vecino, ni el vecino de la vecina. Uno dice, bueno, los hijos también se ven felices. Y sé que una familia que no parece tener muchos conflictos. Pero esta niña fue a una excursión del colegio y se ahogó en unas piscinas donde fueron a pasear, un turicentro. ¿Por qué pasó eso? Entonces la explicación que la gente da es, bueno, lo que pasa es que esa fue la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito para que eso sucediera, porque Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera. Ese es el concepto equivocado. No es así. No es así. Vengo yo y resulto con una enfermedad grave, un cáncer de próstata. Bueno, yo lo que digo es, y lo que la Biblia enseña es que para todo lo que sucede en la vida de las personas, de los seres humanos, todo tiene una causa espiritual, aunque solo sea también maldiciones generacionales que hay en la genética de las personas. Por ejemplo, digamos, si mi familia hay antecedente de cáncer de próstata, pues es que simplemente eso estaba en mi genética y no podía yo, digamos, no hay otra causa, solo simplemente que eso venía en mi genética. Y esas son maldiciones generacionales a través de la genética, porque nuestra genética, nuestro cuerpo viene de algún lado. No venimos de la nada, viene de nuestro cuerpo, nuestra genética, y viene de nuestra familia. Eso es así. Y eso se le llama maldiciones generacionales cuando por genética, la genética de mi familia, yo padezco de diabetes, yo padezco de enfermedad del corazón, maldiciones generacionales. Bueno, el hecho es de que lo espiritual en la Biblia dice, enseña que todo tiene una causa en lo espiritual. También puede ser una maldición que yo adquirí como recompensa de un mal vivir, abuso en la toma de, digamos, bebidas con mucho exceso de bebidas gaseosas o exceso de café. Entonces yo fui descuidado con mi cuerpo y esa es la recompensa que recibo. También puede ser recompensa por malos actos de mala fe en contra de otras personas. Eso puede rebotarle a uno en una enfermedad del cuerpo. O también la falta de cumplimiento de ciertos versículos de la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Un hijo que no honra a sus padres es posible que resulte en una enfermedad. O también puede ser por falta de pago de ofrendas, falta de pago de diezmos. Hablando del diezmo de Génesis 14, cuando uno se acumula una deuda grande con respecto a este diezmo de Génesis 14, porque este diezmo da protección, si una persona no lo da, no tiene esa protección que ese diezmo da, esa ofrenda da, y resulta que puede venirle alguna enfermedad como consecuencia de deuda de diezmos. O puede ser alguna otra causa, pero todo tiene una causa espiritual. Nada es casual. Los accidentes en la vida del hombre no existen. Todo es recompensa por nuestra forma de poner en práctica principios bíblicos, mandamientos de la Biblia. Por obedecerlos hay bendición y por no obedecerlos hay maldición. O sea, la soberanía de Dios, es cierto, Dios es soberano, en el sentido de que posee la autoridad.
Dios es soberano en el sentido de que posee la autoridad, o sea que Él sí puede hacer lo que Él quiera. Pero el hecho es de que también es soberano en el sentido de que también Él ejerce la soberanía. En el ejercicio de Dios, de su soberanía, fíjense por lo que voy a decir, porque esto lo aclara todo. Eso que la niña del vecino se ahogó porque esa fue la soberana voluntad de Dios. Eso de que me accidenté porque esa fue la soberana voluntad de Dios. Eso de que resulté con un cáncer de próstata porque esa fue la soberana voluntad de Dios. Eso no funciona así. O sea, Dios no puede hacer lo que se le ocurra. Todo el tiempo decimos lo mismo, especialmente cuando cosas malas nos pasan, porque cuando cosas buenas nos pasan, no decimos que es la soberana voluntad de Dios. Decimos gracias, a veces ni siquiera damos gracias a Dios, pero lo damos por sentado de que es algo que no tiene que ver con Dios. Que la vida tiene que ser lo normal, que nos pasen cosas buenas. A veces ni siquiera damos gracias a Dios por las cosas buenas. Hacemos uso de la frase, Dios es soberano, y esto fue la voluntad de Dios cuando nos pasan cosas malas. Porque cuando nos pasan cosas buenas no le damos el crédito a Él, le damos el crédito cuando nos pasan cosas malas. ¿Para qué? Para justificar mi mal vivir, para justificar mi desobediencia y mi falta de perseverancia en el estudio de la Biblia. Para decir que definitivamente no pudo ser culpa mía. Esto no pudo ser culpa mía. Esta fue la soberana voluntad de Dios. Escuchen lo que les voy a decir, esto no es así. Esto no funciona así. ¿Cómo funciona la soberanía de Dios? La soberanía de Dios, como digo, Dios es soberano porque tiene toda autoridad. Pero también es soberano porque ejerce esa autoridad. Y al momento de ejercer la autoridad, ya no puede hacer lo que Él quiera. Cuando Él fue quien nos dio la Biblia y Él escribió la Biblia, nos la dio a nosotros. Entonces Él ahora ya está limitado a su propia palabra. Él no va a pasar por encima de sus promesas para hacer lo que Él quiera. Porque si Él dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No puedo hacer otra cosa que cumplir su palabra. Si su palabra dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él no puede hacer otra cosa. Si dice, Él mismo dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No puede hacer Él otra cosa. Si Él dice, esto sí no lo recuerdo de memoria, vamos a ver. Si Él dice, como dice en Proverbios 21:12 o 12:21, vamos a ver. Proverbios 12:21. Dice Proverbios 12:21. Si Él dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, Él lo cumple. Si Él dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Justo es el que practica la Biblia, el que practica la justicia de la Biblia, el que practica, no el que habla de ella, no el que se la memorizó, el que la practica. Ese es el justo. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Si hay tantas promesas en la Biblia, Dios no va a pasar por encima de sus promesas. Dios promete bienestar al que vive bien y promete que el que vive mal recibirá recompensa. Promete que el que vive bien recibirá recompensa, el que vive mal recibirá recompensa.
En Deuteronomio 28 especifica el Señor las bendiciones y las maldiciones. Dice que el que obedezca los mandamientos de Dios expresados en su palabra tendrá bendición, muchas bendiciones. Y el que vive en desobediencia a su palabra tendrá muchas maldiciones. Aquí la soberanía de Dios es su palabra, son sus promesas. No hay otra soberanía de Dios. Es que Dios permitió que me diera un infarto, por poco me muero, porque o permitió que me quitaron una pierna por la diabetes. Pero esa fue su voluntad, ese fue su deseo. Él, como Dios soberano, puede hacer lo que Él quiera. Algún propósito tenía. Algún propósito tenía para que se muriera de un ataque al corazón mi hija de 17 años. Estaba empezando su vida, era buena estudiante, era buena hija. Servía en la iglesia. Pero Dios en su soberanía y en su sabiduría permitió que eso sucediera. Porque solo Él sabe qué propósitos tiene. Ignorancia. 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 Falta de perseverancia en el estudio de la palabra de Dios. Malas enseñanzas que se escuchan en la iglesia. Malas enseñanzas que hay en los libros de teología. Ya nadie se preocupa por ver qué la Biblia dice acerca de un concepto. ¿Cómo Dios va a pasar por encima de sus promesas? Si promete bienestar al que bien hace. Si promete bienestar al que es obediente a la palabra. Asumimos que porque somos cristianos evangélicos y vamos a la iglesia a cantarle a Dios todos los domingos y vivimos bien durante la semana porque vivimos bien, no andamos pecando. Solo nos dedicamos a trabajar y a cuidar a nuestra familia, si somos buenas personas. Pero no somos buenas personas porque no cumplimos la justicia de Dios, que es complicada. Es complicada la justicia de Dios, la justicia de la Biblia. Algunos hasta allá, mejor, le quitaron a la Biblia todo el Antiguo Testamento porque hay muchos mandamientos del Antiguo Testamento, hay muchos mandamientos, qué complicado. ¿Saben qué? Quitémosle el Antiguo Testamento y quedémonos solo con el Nuevo Testamento. Ahora dicen, es que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Qué pecado tan grande, de verdad. Dice que es una maldición. Será maldito, será todo aquel que quite un poco de la Biblia. Le quite a la Biblia o le agregue a la Biblia, es maldito. El que le quite a la Biblia o le agregue a la Biblia, es maldito. Por quitar un poquito que uno quite de la Biblia, no es maldecido por Dios. Nada le puede salir bien. Y mucha gente le ha quitado la mitad de la Biblia. Ha quitado la mitad de la Biblia. Que en el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Sí tiene validez el Antiguo Testamento. Tiene toda la validez del mundo. Es la Biblia. Es la Biblia. Hay muchos mandamientos ahí que hay que cumplir. Principalmente, lo más importante es con respecto a las ofrendas. Nunca vamos a aprender a ofrendar correctamente si no es en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay nada. No hay nada acerca de las ofrendas en el Nuevo Testamento. La única forma de aprender a ofrendar como Dios manda es en el Antiguo Testamento. Ahí está todo acerca de las ofrendas. ¿Cómo que no tiene ninguna validez? ¿Qué pecado? Tiene toda la validez del mundo. Hay cosas que no se van a practicar ya porque el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz tomó el lugar de muchas ordenanzas que había en el Antiguo Testamento, pero eso es fácil dilucidarlo. Es fácil identificar aquellas partes que ya no son prácticas, porque el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz cumplió todos esos mandamientos. No es que no haya que cumplirlos, es que ya están cumplidos con su muerte en la cruz. Y con el derramamiento de su sangre en la cruz, ya no tenemos que sacrificar animales por el pecado, por la culpa o por expiación de pecados. Muchos mandamientos del Antiguo Testamento
no es que no hay que cumplirlos, sino que ya están cumplidos. Entonces el Señor vino a hacernos más fácil el trabajo de cumplir todas estas leyes con su muerte en la cruz. Pero entonces, dejemos claro que el Antiguo Testamento tiene toda la validez del mundo, solo que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo para saber qué cosas ya no debemos practicar y qué cosas sí tenemos que practicar. Porque el método de ofrendar actualmente para nosotros está en el Antiguo Testamento y tiene que ver con 5 ofrendas, que cada una es un diezmo, que tenemos que practicar en la actualidad. Son las cinco principales ofrendas. Estas son ofrendas de paz. Ofrendas de paz quiere decir que no tienen que ver con ofrendas por la culpa, expiación de pecados, ofrendas por el pecado. No tienen que ver con eso. Son ofrendas de paz. Una ofrenda de paz quiere decir que aunque uno sea perfecto con Dios y nunca haya pecado uno y sea absolutamente perfecto, son ofrendas que tiene que practicar porque son ofrendas de paz. Y no tienen que ver con la búsqueda de perdonar pecados, sino que tienen que ver con la búsqueda de las bendiciones de Dios. Entonces, dejemos claro que el Antiguo Testamento está completamente vigente, solo que lo vamos a poner en práctica sus leyes bajo la guianza del Espíritu Santo para no terminar en legalismos. Como la gente que se empeña en decir que el día de reposo es el día sábado, cuando Jesucristo lo cambió para el domingo. Él fue el que lo cambió para el domingo. Entonces, la práctica de la justicia de Dios es una combinación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que en el Nuevo Testamento se cambió ya no es vigente. Lo que en el Nuevo Testamento se cambió del Antiguo Testamento ya no puede seguir siendo vigente. Pero muchas cosas que no se cambiaron siguen siendo vigentes. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No te inclinarás a dioses ajenos, no los honrarás. No te harás imagen de cosa alguna, de cosa semejante que esté en el cielo, abajo del cielo o en el mar. No te harás ninguna imagen para inclinarte a ella y adorarla. No levantarás falso testimonio no hablarás de tu prójimo falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre. No mentirás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Bueno, entonces eso está en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Entonces la gente que dice que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, se supone que entonces ya podemos matar, porque en los 10 mandamientos dice no matarás. Entonces ya podemos matar, dice no mentirás, entonces ya podemos mentir. Honrarás a tu padre y a tu madre, entonces ya podemos deshonrar a nuestro padre y a nuestra madre. No, ¿cómo? Se dan cuenta que no puede ser. Se dan cuenta que no se puede decir que el Antiguo Testamento no tenga ninguna validez. Es una mentira del infierno, que muchos se la han tragado, muchos se la han creído. Hay muchas leyes del Antiguo Testamento que tenemos que cumplir, como no matarás, no mentirás, no honrarás a tu padre y a tu madre. Tenemos que cumplirlo. Y no solo eso, hay muchas cosas más, y las más importantes son con respecto de la forma de ofrendar. Porque el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendarle a Dios, y el Nuevo Testamento nos enseña a ayudar a la persona necesitada, a amar a nuestro prójimo. Y ayudando a las personas necesitadas, así amamos a nuestro prójimo. Entonces, dejemos claro que el Antiguo Testamento está vigente, aunque hay que ponerlo en práctica y entenderlo con la guianza del Espíritu Santo. Y el cumplimiento de la justicia de Dios es una mezcla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hablando de la soberanía de Dios, hay muchas promesas en su palabra que Él las habló y las escribió en su palabra. No puede dejar de cumplirlas. Entonces, vamos a las cosas malas que nos pasan, porque las cosas buenas que nos pasan no se las atribuimos a Dios. A veces ni gracias le damos. Le atribuimos a Dios y sacamos a colación al Dios soberano, independiente, que hace su voluntad cuando nos pasan cosas malas. ¿Por qué lo hacemos? Por buscar una excusa para nuestra desobediencia, para buscar una excusa a nuestra negligencia del estudio y puesta en práctica de los mandamientos de Dios. Estamos buscando una excusa. Estamos buscando un culpable con tal de no atribuirnos a nosotros nuestras culpas, porque todo lo malo que me pueda pasar a mí y a mi familia es mi culpa.
refiriéndome a que mi familia con respecto de mis hijos y mi esposa, porque yo soy el sacerdote y cabeza de mi hogar. Lo que le pasa a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos incluso es por mí. ¿Qué clase de guía espiritual fui? ¿Qué clase de pastor fui en mi familia? ¿Qué clase de guía espiritual fui en mi familia? ¿Qué clase de líder fui? ¿Qué clase de cabeza fui? Fui obediente, me apegué a la palabra de Dios para cumplirla, o no lo hice. Cualquier cosa mala que le pase a mi familia es por mi culpa. Que mi hija se fue con un marero, con un pandillero que vendía drogas, se fue con él. Ni siquiera se casó, solo se fue con él nada más. Después él abandonó con 3 hijos y ahora es prostituta. Mi hija yo la llevaba a la iglesia y creció yendo a la iglesia de pequeña. ¿Qué clase de vida está llevando ahora? ¿De quién es la culpa? Suya fue porque usted debe día de diezmos. No paga sus diezmos completos, no paga sus ofrendas completas. Nunca le daba nada a nadie, nunca trató de ayudar a personas necesitadas que eran sus vecinos, o personas de la iglesia, o en su propia familia, algún primo, una tía, una abuela, un abuelo que tenía mucha necesidad, usted nunca los ayudó. Son maldiciones. Aquí la Biblia está claro. Está bien con respecto a la ayuda a personas necesitadas, solo por decir algo, porque maldiciones pueden venir por muchas causas. Maldiciones nos pueden venir de todo tipo por varias causas. Proverbios 28-27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Fíjense pues, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos, el que no quiere ver la necesidad de los otros, se hace loco, se hace el desentendido, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquí no tiene nada que ver la soberanía de Dios, una soberanía de Dios que se le atribuye por encima de la palabra de Dios. Eso no existe. ¿Cómo funciona la soberanía de Dios? La soberanía de Dios funciona a través de su palabra, a través de sus promesas. Así funciona la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, la voluntad de Dios está aquí, es la Biblia. Nunca se pregunte usted cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Mi abuelita tiene 80 años, está enferma, ahorita está bien enferma. Yo pienso que ya es tiempo que se muera. ¿Para qué vamos a orar por ella si ya está bien ancianita? A veces uno no sabe ni qué hacer. Oramos por ella para que sane o para que se muera en paz mejor. Y tenemos esa duda de, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Saben qué? Y uno habla con la familia y dice, ¿saben qué? Pongamos a mi abuelita en las manos del Señor, que Él haga su voluntad. Él sabrá qué hacer. Porque no sabemos qué hacer y no sabemos ni por qué orar. Si la mujer tiene 80 años, 85, 87 años, 90 años, como quien dice, ¿para qué vamos a orar por ella? Si ya está bien viejita la señora. Está enferma, es tiempo que se muera. Y a veces ya no sabemos ni qué hacer ni qué actitud tomar. Yo digo, bueno, siempre uno tiene que inclinarse por abogar por la vida. Esa mujer de 90 años puede ser una luz para su familia, una intercesora. Puro fuego puede ser la viejita. Esas viejitas son buenas para interceder. Lo que ellas piden, eso se hace. Dios escucha su voz. Una anciana de 90 años puede ser un cañón en las manos del Señor. Oremos por la vida de ella. Uno siempre tiene que abogar por la vida, inclinarse por salvar la vida, por mantener la vida. Esa mujer de 90 años que está enferma puede enderezar tu vida y la de tus hijos. Hay que luchar porque no se muera. Entonces Dios dice, en Marcos 11:24 dice, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y se os dará. Todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis. Fíjate pues, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿En dónde está la soberanía de Dios aquí?
¿Puede Dios hacer algo diferente a lo que estoy pidiendo con fe? Estoy pidiendo algo con fe en oración, creo que lo voy a recibir, tengo la fe suficiente. Aquí dice. ¿En dónde queda la soberanía de Dios aquí? Es lo mismo. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios, Él la ejerce a mi favor. La soberanía de Dios se pone de acuerdo conmigo por la fe que yo tengo. No va a hacer Dios nada en contra. Contrario a lo que yo estoy pidiendo, si estoy orando con fe por algo que es bueno. Dios mío, mi abuelita tiene 95 años, pero es un cañón esa mujer. Es de bendición para nuestra familia. Déjala, por favor. Dale salud, levántala. Porque no queremos que esté postrada, enferma, sufriendo de dolores. Levántala. Y Dios viene. No existe aquello como que Dios tiene información oculta que solo Él sabe por qué están pasando las cosas. Es que Él sabe por qué mi abuelita de 95 años está ahí enferma, postrada. Él tendrá un propósito. Él sabrá por qué. Él es soberano. No existe nada como información oculta. No hay ninguna información oculta. La cosa es bien sencilla. La abuelita tiene 97 años. Pero queremos que viva porque uno siempre tiene que abogar por la vida. Eso no hay ninguna duda. Siempre tiene que abogar por la vida. No tiene uno que dudar que tiene que pedir. Es cierto, la abuelita de 97 años algún día se tiene que morir, pero bueno, no será ahora. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Porque no estamos listos no estamos listos para perder a un familiar. Si no estamos listos para perder a un familiar, no es su hora. No tiene que ver con la edad. Salvo que la abuelita diga, ¿saben qué, mijos? Mis hijos, por favor, quiero hablar con ustedes. Yo soy una mujer anciana, he servido al Señor, estoy cansada. Yo deseo descansar. Yo deseo estar en presencia de mi Señor. Déjenme descansar, por favor. Pero si ella no está en la disposición de irse todavía, no le ha llegado su hora. Y no debemos dejarla morir. Porque nuestra oración puede cambiar las cosas. Porque a Dios le da lo mismo. O a la señora le da lo mismo. Pero si a nosotros no nos da lo mismo, es porque no estamos listos todavía. Y tenemos la opción de dejarla ir o retenerla. Depende de nuestra fe. La soberanía de Dios se acopla a nuestra fe. No existe algo como que Dios decidió por sí mismo, nada más, sin tomar en cuenta ninguna otra cosa. Uno dice, bueno, es que Dios sabe, es soberano, Él sabe qué propósito tiene. No existe nada como información oculta de parte de Dios. Lo que Él quiere hacer nos lo va a mostrar, o simplemente, si la decisión es nuestra, Él lo deja a merced de lo que nosotros querramos. Queremos tener a la abuelita, aunque sea uno o 2 años más, o celebrarle sus 100 años dentro de 3 años. Dios lo hace. Toma en cuenta nuestra fe. Es lo que dice aquí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, antes dice, tened fe en Dios, es una orden, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿En dónde queda la soberanía de Dios aquí? ¿En dónde queda aquello de decir, bueno, es que Dios es soberano, Él sabe qué propósito tiene para lo que me está pasando a mí? Perdí mi trabajo, tengo 6 meses sin trabajar. No tenemos ni para comer, pero Dios sabe qué propósito tiene. Qué ignorancia de verdad. Depende de su fe cambiar las cosas. Tenemos a un Dios todopoderoso allí, dispuesto a ayudarnos y a darnos cualquier cosa. Y depende de nuestra fe que Él va a hacer o no va a hacer en nuestra vida. Porque lo que Dios más quiere no es cumplir ningún propósito en nuestra vida.
No es cumplir ningún propósito oculto en nuestra vida. Es que Dios me dio un cáncer de próstata porque Él tiene un propósito. No, el propósito de Dios, que quede claro, el propósito más grande de Dios para la vida del hombre es que el hombre desarrolle su fe. Ese es el propósito más grande en la vida de Dios, en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el hombre encuentra su mejor propósito cuando trabaja en su fe y la desarrolla. Dios quiere ver fe en cada uno de sus hijos. Quiere que cada uno de sus hijos desarrolle su fe, que la desarrolle, que la lleve a acrecentarla al máximo. Que uno lleve su fe a desarrollarla. La palabra es desarrollarla. Desarrollar la fe al máximo. Ese es el mayor propósito de Dios. Y Dios se alegra cuando tenemos fe para hacer cosas grandes. Como la viejita de 85 años ahí que se está revolcando de dolor. Qué fácil es decir, bueno, mi abuelita está bien enferma. Oremos porque Dios haga su voluntad, ¿no? Dios va a hacer lo que uno le pida. Por supuesto, yo creo que aquí la principal voluntad que Dios va a escuchar va a ser la de la anciana de 85 años. Mira, la señora podría decirle a Dios, esta podría orando una cosa y nosotros otra. La señora podría estar diciendo a Dios, mira Señor, yo te doy gracias porque me has dado una buena vida, una vida larga, tengo 85 años. Yo también encuentro enferma, tengo mucho dolor. Yo he desarrollado mi fe y soy una mujer de fe, pero yo sé que tú me puedes sanar, Señor, pero yo deseo irme a tu presencia y tener mi descanso, disfrutar de mi descanso eterno, empezar a disfrutar de mi descanso eterno. Yo pienso que Dios va a tomar en cuenta la voluntad del enfermo, las peticiones del enfermo. También va a tomar en cuenta la fe de las personas a su alrededor. Como cuando un hombre paralítico es llevado por 4 amigos a la presencia del Señor Jesucristo para que lo sane. Pero hay demasiada gente en la casa donde el Señor Jesucristo está y no saben qué hacer. Entonces, si suben al techo los 4 amigos con el hombre enfermo y abren un agujero en el techo y lo bajan con cuerdas al hombre enfermo, al paralítico, para poder tener acceso al Señor. Y dice la Biblia que el Señor vio la fe de ellos. Nunca en ese pasaje dice que el Señor hizo algo por el paralítico mismo. Dice que vio la fe de ellos, de la gente que llevaba al enfermo. No vio la fe del enfermo, vio la fe de ellos, de los que lo llevaron. Es lo que dice. En conclusión, Dios tiene toda autoridad. Eso lo hace soberano. Soberano quiere decir que Él tiene toda autoridad. Él es la máxima autoridad, es su alteza, es la alteza real. Él es su alteza real, Rey de Reyes. Dios es su alteza real. Por eso nos postramos ante Él, inclinamos nuestras cabezas y doblamos nuestras rodillas. Y le damos gloria, y nuestra boca lo proclama como el único y verdadero Dios. Porque Él es su alteza, su excelencia, la máxima autoridad y no hay nadie por encima de Él. Dios es soberano por eso, porque tiene toda autoridad. Pero también es soberano porque ejerce esa autoridad. En el momento de ejercer la autoridad, su autoridad solo puede ejercerla por medio de su palabra. Ya dejemos de decir eso. Todo lo malo se lo echamos en culpa a Dios porque no queremos asumir nuestra responsabilidad. Porque las cosas malas que nos pasan son producto por nuestra obediencia o desobediencia. O sea, todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, es a consecuencia de nuestra obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Punto. No hay otra cosa aquí. Aquí no hay información oculta de que, que Dios permitió que
Mi hijo se fue a hacer pedazos en la moto. Ya venía de trabajar ya como las 11 de la noche. Se fue a hacer pedazos con la moto. Un árbol se le atravesó. Pero esa fue la voluntad soberana de Dios. Esa fue la voluntad soberana de Dios. El muchacho se venía durmiendo en la moto. O cualquier otra cosa. Miren, no es una cosa. Todo lo que nos pasa en la vida es consecuencia de nuestra obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Así está establecido. Si vivimos cumpliendo los mandamientos de Dios, tendremos bendición. Y si vivimos en desobediencia a los mandamientos de Dios, tendremos maldición. Aquí Dios no se mete. Él no tiene nada que ver. Él solo nos da a escoger. Mira, aquí está mi palabra. Aquí están mis mandamientos. Aquí están mis ordenanzas, mis decretos. El mundo va a funcionar así, como está aquí mi palabra. Así va a funcionar el mundo. ¿Crees que te vaya bien? Vivir conforme a mi palabra. Y si no vives conforme a mi palabra, cosas malas te van a pasar. Punto. Dios ejerce su soberanía a través de su palabra. No hay ninguna información oculta que Él tenga, que uno pueda decir, bueno, es que solo Dios sabe. ¿Qué propósito tiene para eso que le pasó a aquella persona? Y le robaron todo su dinero. Perdió todo su dinero. Él fue a sacar su dinero al banco porque quería hacer una inversión y se le robaron todo. Pero Dios sabe por qué lo permitió. Dios en su soberanía, en su perfecta sabiduría, sabe qué propósito tiene para haber permitido que eso sucediera. No, dejen de hablar de esa manera, por favor. Los que creen ese concepto están equivocados. Los que predican eso, esas falsedades, esas herejías, porque eso es lo que se predica en las iglesias actualmente, es que esa fue la voluntad de Dios. Él es soberano. Él sabe lo que hace, qué propósito tenía. Para que a mi hijo se le muriera la esposa, si tenían 5 años de casados, 35 años tenía la muchacha, se le murió la esposa a mi hijo. Iban a la iglesia, servían en la iglesia. Y se le muere la esposa de cáncer. Pero Dios sabe qué propósito tiene o tenía para eso. Él en su soberana voluntad permitió que eso sucediera. No funciona así. Eso es una herejía. Es insultar y escupir al rostro del Señor Jesucristo cuando hablamos mentiras. Cosas que la Biblia no dice. No lo dice aquí. Aquí no lo dice. No dice eso. Es una herejía hablar de esa forma. Dios quiere que desarrollemos nuestra fe. Podemos pedir cualquier cosa. Que la abuela de 97 años se levante de la cama y aprenda y no solo sane de su enfermedad, sino que vaya a inscribirse a una escuela de danza y aprenda a bailar todavía la salsa. Que aprenda a bailar salsa todavía la abuela. Que escriba un libro. O que vaya a París. Siempre quiso conocer París. Que vaya todavía. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Y no hay nada que no podamos lograr con nuestra fe. No existe nada que no podamos lograr si tenemos la fe para pedirlo. Todo depende de la fe, porque la fe es lo que a Dios le agrada, lo que a Él le gusta, lo que Él quiere, lo único que Él quiere de nosotros, lo único que realmente vale de nosotros, que realmente le podamos dar, es nuestra fe, porque todo lo demás Él nos lo da. Ofrendamos a Dios de forma perfecta y le damos al prójimo, a todas las personas pobres que conocemos, le damos todo lo que tenemos. No estamos dando nada porque de lo mismo que Dios nos da, les damos. De lo que Dios me dio, yo doy mis ofrendas y de lo que Dios mismo me dio, le doy al prójimo.
al necesitado, al hambriento, a la viuda, a la anciana, al anciano, al niño abandonado en la calle, el anciano abandonado en la calle. De lo mismo que Dios me dio es que yo le di a esas personas. Lo único que Dios no nos puede dar a nosotros, y lo único que nosotros le podemos dar a Dios, que no nos haya dado antes a nosotros, es la fe. Por eso es tan importante desarrollar nuestra fe y darle fe, mostrarle fe a Dios, porque es lo único que Él no nos ha dado. Es lo único que nosotros le podemos dar a Él, la fe. Y si nosotros oramos por un imposible, como que yo me gane la lotería, o que un millonario venga a tocar la puerta de la casa y me regale 10 millones de dólares. O que un jeque árabe me regale su avión chapeado de oro. O que Dios me... cualquier cosa que le queramos pedir. Dios se complace cuando hay fe. La fe es lo único que Él espera de nosotros. Es el único propósito que Dios tiene para nosotros, el desarrollo de nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como lo dice Hebreos 11. Y lo vamos a leer como última cosa. Porque esto no es complicado. No es complicado entender cómo funciona la soberanía de Dios. La soberanía de Dios solo puede funcionar a través de su palabra. ¿Saben de dónde viene eso de decir todo el tiempo lo mismo? Es que cuando les sucede, porque solo lo usamos ese término, ese concepto cuando cosas malas pasan. Es que aquella persona, aquella muchacha de 20 años se iba a casar. Ya estaba todo arreglado, ya llegó la noche de bodas, la noche de la boda. Y el novio no llegó. No llegó. La dejó en el altar. Pero, ¿esa fue la voluntad de Dios? La voluntad soberana de Dios. Seguramente Dios sabía lo que le esperaba a esa muchacha y evitó que eso sucediera. Bueno, otra cosa todavía, pensemos lo peor todavía. Es que esa muchacha, ese muchacho, es que mi hijo se iba a casar. Llegó la noche de la boda, o esto fue en una mañana, pues. Se iban a casar allá en un lugar muy bonito, ya no en un salón, sino en un parque que está por allá por Escuintla, un lugar muy bonito, que hay piscinas y hay bosques. Y llegó el domingo en la mañana que se iban a casar ellos, y el momento que estaban caminando hacia el altar, mi hijo se iba a casar y en ese momento le da un ataque cardíaco y se muere. ¿Pero esa fue la voluntad de Dios? ¿Algún propósito tenía él? No. ¿Saben de dónde viene eso? Ese concepto malo viene del libro de Job. De una mala interpretación del libro de Job. Fíjense, de ahí viene. Una mala interpretación del libro de Job, porque Job, la Biblia deja claro, les iba a leer eso de Hebreos, ya lo tenía, lo perdí, porque se lo voy a leer, para que miren pues, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es recompensador de los que le buscan. Con fe, por supuesto. Dios recompensa la fe. Aquí no hay nada como una información oculta que Él tiene, que Él hace lo que se le da la gana porque tiene toda la información y sabe que es mejor. No existe eso. No existe eso. Uno obedece la palabra. El trabajo de uno es asegurarse de aplicar fe a la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Dios lo mira a uno viviendo conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, cumpliendo con todo. Es que es difícil porque es mucho. Porque son muchos mandamientos, tenemos que pasar mucho tiempo en la palabra. Es lo que no hacemos. Pasar mucho tiempo en la palabra. Más fácil ir a la iglesia, escuchar que nos prediquen allá. Nos dicen un montón de tonterías, un montón de falsedades que el pastor leyó en sus libros de teología.
esos anacrónicos y mal logrados libros de teología, con eso nos conformamos. No, la obligación de cada ser humano, no de los cristianos. Cada ser humano que tiene vida y existe en este mundo es conocer la palabra de Dios y vivir, dedicarle mucho tiempo a conocer la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Entonces, cuando Dios nos mira viviendo conforme a su palabra, no tiene información oculta a Él. Mira, ese está siendo bien obediente, ofrenda cada vez mejor, se compadece de los pobres, cada vez da más de su tesoro. Pero va a ser que tenga un accidente y pierde una pierna. ¿Por qué? Porque soy soberano. Porque aquí yo hago lo que yo quiero, como un dictador, como Saddam Hussein, como Fidel Castro, como Idi Amin. Aquí se hace lo que yo quiero, como no sé ni pronunciar el nombre del presidente de Corea del Norte. Es un lío el nombre de él. Kim Jong-un, una cosa así. Miren, Dios no es un dictador de un país tercermundista. ¿Cómo podemos poner a Dios a ese nivel? Yo viviendo bien, tratando de obedecer la palabra de Dios, y viene Dios y me manda un accidente, pierdo una pierna, pierdo un ojo, me quedo sordo. Son inventos de la gente. Lo que pasa es que eso viene de... Bueno, dejamos esto claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El propósito más grande de Dios por la vida de uno es la fe. Pero ese concepto malo de la soberanía de Dios, de que Él en su soberanía puede hacer lo que se le dé la regalada gana, no importa si estoy obedeciendo bien o no, simplemente Él hace lo que Él quiere, no importa cómo esté yo viviendo. Si soy un hombre piadoso que cumple con la voluntad de Dios, la voluntad de su palabra, con sus mandamientos, con sus ordenanzas, yo cumplo. Sin embargo, Él viene, me da un accidente, pierde una pierna. Eso no existe. Eso no existe. Esto viene del libro de Job. Lo vamos a explicar. Vamos a Job. Vamos a ver esto. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. Ese mal concepto de la soberanía de Dios viene del libro de Job. ¿Dónde está esto? Perdido, Viene del libro de Job. Y ahí viene el mal concepto. Por una mala interpretación. Porque el libro de Job no lo entendemos. Yo en el futuro quiero dedicarle muchísimo tiempo al estudio del libro de Job. Porque el libro de Job no lo entendemos. Entonces aquí dice. El libro de Job dice. Que Job era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Hubo en tierra de Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después resulta que a Job le pasan todas las cosas malas que le pueden pasar a un ser humano. Empieza a perder sus posesiones materiales, le roban todos sus camellos, le queman todas sus ovejas, le roban las vacas, pierde todas sus posesiones materiales, después pierde a todos sus hijos están haciendo fiesta en la casa del hermano mayor, la casa se les cae encima y se mueren todos. Después resulta él con una sarna horrible en todo el cuerpo, que no lo dejaba en paz. Pero sin embargo, dice aquí que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, de ahí viene el mal concepto de la soberanía de Dios. Porque Job, siendo perfecto y recto delante de Dios, le pasan todo tipo de cosas malas. Pero eso es una mala interpretación del libro de Job, porque el libro de Job no lo entendemos. Nunca, yo he sido cristiano toda mi vida, he escuchado todo tipo de predicaciones, nunca he escuchado a una persona que me hable a mí del libro de Job con coherencia, o que me lo explique, porque nadie entiende el libro de Job. Y no vengo a recomendarme a ningún teólogo, ningún libro de teólogos, o ningún libro que explique esto, porque la verdad es que no entendemos el libro de Job. Pero lo que me queda claro a mí es de que este mal concepto de la soberanía de Dios viene de aquí. Porque Job, siendo perfecto y recto delante de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, le pasan todo tipo de cosas malas, creemos que Dios, no importa cómo viva uno, puede hacer lo que quiera con uno. No es así. Porque en el tiempo de Job, y dicen que Job fue contemporáneo de Abraham,
sea que eso, si Job fue contemporáneo de Abraham, la Biblia no existía. Moisés no había escrito sus libros. La ley de Moisés, que en realidad era de Dios, Dios se la dio a Moisés. Se le dice a la ley de Moisés, a los 5 libros que él escribió, el Pentateuco, no existían en el tiempo de Job. En el tiempo de Job no existían los libros proféticos. No existía el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo Testamento. La Biblia entera no existía. No había una jurisprudencia escrita. Lo que es lo mismo, no había ¿cómo les dijera yo? Una carta magna, digamos en la Constitución de la República. La Constitución de la República de los Estados Unidos es una de las mejores constituciones hechas por el hombre. Y el país se rige sobre esa constitución. Guatemala tiene su propia constitución, porque es un país soberano e independiente. Guatemala tiene su propia carta magna, su propio, lo que dije es que a mí se me olvidan cosas así, ¿cómo se llama? La constitución. Guatemala se rige por su propia constitución. Pero en el tiempo de Job no existía ninguna constitución a donde regirse, no existía ninguna jurisprudencia. Viene Dios y crea la jurisprudencia escrita, las leyes escritas por las cuales el hombre se va a regir. Y ahí es donde él se limita en su forma de actuar. Él limita su soberanía. No es que la limite, es que la ejerce a través ya de una jurisprudencia escrita, lo cual no existía en el tiempo de Job. Entonces, aprovechando eso, que no existía ninguna jurisprudencia escrita, ninguna carta magna, ninguna constitución para que rigiera el universo, no había leyes escritas que rigieran el universo o la vida en la tierra, o el actuar en la tierra, no existía. Entonces viene Dios y procede de esta forma con Job, porque así lo podía hacer en ese tiempo. En el tiempo de Job podía hacer eso. Poner a prueba a un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y ponerlo a pruebas. Ponerle una prueba para ver cómo reaccionaba. Era importante para nosotros, en la época actual, ver cómo Job iba a reaccionar cuando injustamente tiene que experimentar cosas malas. Perder todas sus posesiones materiales, perder a todos sus hijos. No perdió a toda su familia porque solo perdió a sus hijos y que se quedó con lo peor, con la esposa. No era una buena esposa y con la esposa se quedó nada más. Esa también fue una parte de su castigo. No era un castigo, sino una prueba para ver cómo Job reaccionaba. Y eso es lo que nos sirve del libro de Job a nosotros en la época actual. Ver su reacción después de todo lo malo que le pasó. Dios quería que viéramos la reacción de Job, porque después de todo lo malo que le pasó, ¿cómo reaccionó él? Después de que lo pierde todo, Job dice, fíjense pues lo que él dice. Después de que lo pierde todo, dice. Esto me va a costar leerlo porque siempre que leo esto se me hace un gran nudo en la garganta. Porque es algo tremendo de verdad. Es algo tremendo. Y por esto existe el libro de Job. Por esto existe el libro de Job. Por la reacción de Job después de todo lo malo que le pasó. Es por eso que existe el libro de Job, porque no era posible que un hombre que no fuera perfecto y recto delante de Dios le pasaran cosas malas como las que le pasaron a Job. Y la única forma de ver la reacción de un hombre recto y perfecto delante de Dios, ver su reacción después de que le pasaran cosas muy malas, era poner a prueba a un hombre que fuera perfecto y recto delante de Dios como lo era Job. De otra forma, nunca íbamos a saber la reacción de un hombre perfecto y recto delante de Dios cuando le pasaran cosas malas que no podían pasarle, no debían pasarle porque por justicia divina no podían pasarle, pero Dios quería que viéramos la reacción de Job, un hombre perfecto y recto delante de Dios,
cuál era su reacción al pasarle las peores cosas que le podían pasar a un ser humano. De otra forma, jamás habríamos tenido este tesoro aquí. La reacción de Job, después de que le pasó todo lo malo que le puede pasar a un hombre. Dice, pues lo que él dijo, me cuesta un montón leer esto. Después de que le pasó todo lo malo que le puede pasar a un ser humano vivo en la tierra. Después de que le pasó todo eso, él dijo esto. Entonces, después de que le relataron toda la pérdida, de todo lo que le relataron la pérdida de sus ganados, de su riqueza, de sus hijos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de luto, en señal de duelo, y se postró en tierra y adoró a Dios. Levantó sus manos y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero Dios lo hizo en la vida de Job porque lo podía hacer allí, y era la única forma de que nosotros ahora tomáramos ejemplo de cómo reacciona un hombre justo, perfecto y recto delante de Dios cuando cosas malas le pasan, pero no se supone, después de haber creado Dios su palabra y de haber creado una constitución que rija al universo y la vida del hombre, la vida del ser humano, no pueden pasarnos cosas malas cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, como vivía Job. Si nosotros ahora vivimos como Job, somos perfectos y rectos y temerosos de Dios y apartados del mal, ya no nos puede pasar esto que le pasó a Job. Esto solo le podía pasar a él nada más. Pues se lo voy a leer otra vez. Lo que es Proverbios 12:21. Lo deja claro, es contundente. Lo que este pasaje no les va a servir a aquellos que fueron engañados por el enemigo, que les robó el Antiguo Testamento, porque Proverbios es parte del Antiguo Testamento. Esto no les va a servir a los que no creen en el Antiguo Testamento. Pero bueno, a los que tenemos fe todavía, sí nos sirve. Porque dice Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Esto que les acabo de leer no existía en el tiempo de Job. No es lo mismo. No es lo mismo. Dios no puede usar su soberanía en contra de su palabra. Dios no puede usar su soberanía en contra de su palabra. Cuando algo malo nos pasa a nosotros es porque tenemos una deficiencia en el cumplimiento de algún principio bíblico. Cuando algo malo nos pasa a nosotros es porque estamos incumpliendo la palabra de Dios. Punto. Y final, eso es todo. Cuando algo malo nos pasa a nosotros, sea grande o sea pequeño, que sea que yo me corte un dedo cuando estoy cortando cebolla en la cocina, tiene una causa espiritual y es por desobediencia a la palabra de Dios. Porque acuérdense que en Proverbios Dios nos aconseja ser prudentes. La Biblia aconseja prudencia. Lo que significa eso es de que yo me puedo cortar un dedo cortando cebolla en la cocina si soy imprudente. O sea que también hay desobediencia un principio bíblico, que es tener prudencia. Yo agarro el cuchillo y agarro la cebolla y me pongo a picar la cebolla, tengo que ser prudente. Y si no soy prudente, me corto el dedo. Y ahí ya con solo esa cosa eso tan pequeño, estoy desobedeciendo un principio bíblico. La Biblia me exige a mí ser discreto y prudente, para que nada malo me pase. Todo lo malo y lo bueno que sucede en la vida del hombre es consecuencia de su cumplir, de su obedecer, o de su incumplimiento, o de su desobediencia a la palabra de Dios. Punto. Dios no va a hacer nada más que ejercer su soberanía en la administración de su palabra. Él ejerce su soberanía en ver que su palabra se cumpla. Si fuiste fiel con tus ofrendas tendrás bendición, y si robaste a Dios
tened maldición, como dice Malaquías 3:9. Vamos a verlo. No nos avergoncemos de la palabra de Dios. No nos avergoncemos de la palabra de Dios. Malaquías 3:9 dice, 8 al 9, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si vivimos en obediencia a la palabra de Dios, tendremos bendición, y si desobedecemos la palabra de Dios, cosas malas nos van a pasar. Punto. Eso es todo. Dios, la soberanía de Dios no actúa por encima de su palabra, sino que Dios ejerce su soberanía viendo que su palabra se cumpla, viendo que sus promesas se cumplan. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios se va a asegurar de que si yo cumplo con mi ofrenda al pastor, nada me falte. Doy mi diezmo del pastor, y voy a mi iglesia y tengo mi diezmo al pastor, porque hay un diezmo que es para el pastor, y es donde se genera la promesa de Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que cumple con su ofrenda al pastor, eso es un diezmo muy desconocido, es un diezmo que se le da personalmente al pastor. Cuando se le da este diezmo al pastor, es cuando se cumple esta promesa de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios se va a asegurar de que nada me falte. Dios ejerce su soberanía a través de su palabra. La soberanía de Dios es ver que se cumpla su palabra. Eso es todo. Si yo vivo obedeciendo a la palabra de Dios, tendré bendición. Y si desobedezco la palabra de Dios, cosas malas me van a pasar. Y a mi familia y a mis bienes materiales. Punto. No hay nada como que Dios actúe independientemente de su palabra. No hay nada como que Dios, bueno, es que Él en su sabiduría, en su perfecto conocimiento, sabe qué es mejor para mí y qué es peor para mí. Perdí mi trabajo porque Dios tiene un propósito para eso. Pero si Dios tuviera un propósito para que usted pierda sus trabajos, es porque le quiere dar uno mejor. Si usted está viviendo bien, si usted está viviendo en obediencia a la palabra de Dios, puede perder el trabajo. Si usted está en desobediencia a la palabra de Dios, puede también perder el trabajo. La diferencia es que el que perdió el trabajo obedeciendo a la palabra de Dios, simplemente lo perdió porque Dios quería un mejor trabajo. Pero el que perdió su trabajo por desobedecerla y andaba desobedeciendo a la palabra de Dios, perdió su trabajo porque por maldición. Va a pasar un año y medio, 2 años hasta que consiga otro trabajo. El que perdió el trabajo y estaba obedeciendo la palabra de Dios, lo perdió porque Dios quería uno mejor, y en 3 meses empezó a trabajar en un lugar donde está ganando el doble. Ahí está. En conclusión, la soberanía de Dios, Él la ejerce a través de su palabra. A diferencia del tiempo de Job, ahora tenemos una jurisprudencia, un tratado de leyes que nos rige, que rige nuestras vidas. Si nos apegamos a la palabra de Dios, tendremos bendición, y si no nos apegamos a la palabra de Dios, tendremos maldiciones. Dejemos claro que el concepto de la Biblia para la palabra bendición es cualquier cosa buena que nos pase, sea grande o sea pequeña. El concepto de la Biblia para maldiciones es cualquier cosa mala que nos pase, sea grande, sea una cosa tremenda o sea una cosa muy pequeña, como cortarme el dedo en la cocina cuando estoy partiendo y picando cebolla, o una cosa grande que yo tuve un accidente en el carro que el carro lo hice pedazos y yo perdí una pierna, perdí un brazo, me quedé ciego. Es el concepto que la Biblia tiene de maldiciones. Maldición es cualquier cosa mala que nos pase, sea grande o sea pequeña. Bendición en la Biblia es cualquier cosa grande que nos pase o sea pequeña. Sea grande o sea pequeña, cosas buenas que nos pasan. Bendición es toda cosa buena que nos pasa.
sea grande o sea buena. Las maldiciones son por desobediencia y las bendiciones son por obediencia a su palabra. Punto. Aquí no hay ninguna información oculta que debe actuar por encima de su palabra. Eso no existe. Dios ejerce su soberanía, su poder, su autoridad a través de su palabra. Punto. Eso es todo. Que Dios lo bendiga y gracias por su tiempo.